tema en particular, bueno, cuando empezamos a hablar de amparos de manera genérica, personalmente a mí, independientemente de que hoy en día soy abogado, me lleva a cuando estudiábamos en la escuela la Constitución Sí, y veíamos el proceso de amparo, valga la redundancia, sí. porque es algo que básicamente, en este caso, lo que es el proceso de amparo contra la salud no es más que un específico proceso de amparo, pero reversionado o encaminado hacia lo que es, en este caso, en contra de las obras sociales, por eso se le llama amparo de salud generalmente, engloba todos estos temas. El amparo procede justamente cuando hay una lesión, una alteración de un derecho que se encuentra en la Constitución Nacional, ¿no? Ujú. Y en este caso ha procedido, bueno, ahora se puso muy de moda el tema de utilizarlo para el caso de los aumentos no desmedidos, pero originariamente se utiliza como un medio para perseguir una respuesta ante las prepagas o las obras sociales ante un incumplimiento o una negación, ¿no? Por ejemplo, que no nos provean una medicación Claro. importante a nuestro cliente en este caso, ya sea una medicación oncológica, ya sea una medicación de un tratamiento prolongado, ya sea una patología específica de la cual la necesitamos, por ejemplo, de por vida. Y bueno, en ese caso tenemos la vía judicial también, que es la vía federal en este caso, para poder iniciar el juicio de la obra social y tener grandes posibilidades de ganarlo en este caso, ¿no? De Ujú. conseguir lo que estamos buscando. Bien, ¿y cómo se procede a los distintos amparos que se pueden ejecutar desde lo legal? Sí, en realidad, bueno, como te digo, lo que más he realizado son amparos en contra de las obras sociales por no proveer un medicamento que ha sido prescripto Sí, para el paciente, ¿no? Entonces, lo primero que se hace en este caso, cuando el paciente llega a una consulta, ¿no? Con un abogado para tratar de asesorarse en el tema, es evaluar su situación, evaluar su historia clínica, en este caso medios médicos nos convertimos también, porque en el caso de tener que redactar la demanda, vamos a tener que tratar de convencer de que realmente esa medicación, en este caso, sí. ese tratamiento, ese transporte, lo que estemos tratando de perseguir que la obra social cubra, tenemos que Ujú. tratar de convencer de que es lo necesario. Porque hay como tres cuestiones fundamentales que ya voy a mencionar que también se deben acreditar. Claro. Entonces, evaluar la historia clínica del paciente, ¿no? Y empezar a ver cómo llevamos adelante esto. Se recomienda siempre arrancar mediante una carta documento. Ujú. Hay obras sociales que ante una intimación mediante carta documento responden y no es necesario llegar a juicio, pero es muy raro que ocurra. Bien. Para las obras sociales, digamos, es muy normal, digamos, tener este tipo de procesos. Es un Sí. proceso que va por la vía federal, es Ujú. decir, no vamos a tribunales como en otros procedimientos, sino que vamos al juzgado federal. En este caso, aquí en Villa María tenemos juzgados federales, se utiliza otro sistema, ¿no? Y bueno, una vez pasado el plazo de intimación a la obra social para que cumpla con la prestación, de no tener respuesta, se puede iniciar la demanda. En esa demanda, porque a ver, en este caso, celeridad, si Claro. bien, bueno, todos los procesos en general están vistos como lentos y etcétera, etcétera, de la justicia, ¿no? En este caso en particular, generalmente cuando buscamos más que nada una medicación, ni hablar si es oncológica, lo que se busca es celeridad, ¿no? Se Ujú. busca rapidez de poder darle una respuesta a un paciente que está en una situación crítica. Entonces, ¿cómo subsanamos esa cuestión? ¿Por qué? Porque a lo mejor el juicio puede tardar Claro. su tiempito, pero se Eh, eh, soluciona con una medida cautelar. Es Perdón, decir, en cuanto al tiempo de proceso, también debe inferir, perdón, debe estar ahí incluido de acuerdo a la complejidad del caso, ¿no? De lo que queremos apelar en este caso. sí, sí, no sé si tanto en la complejidad del caso, porque los procedimientos siempre giran según suba o no suba cámara, porque en este Ajá, caso puede que después la obra social recurra, es decir, interponga un recurso y esto se vaya a cámara, sí. y ahí tenemos más o menos unos 8 o 10 meses de procedimiento, ¿no? Es un juicio dentro de todo corto igual. Ajá. Pero con la cautelar podemos tener resultados en un mes.
mes y medio como máximo. Entonces es bastante efectivo. Ujú. ¿Qué se pide en la cautelar en un juicio contra una obra social? Que es distinto. A ver, una medida cautelar clásica sería, por ejemplo, un embargo, ¿no? Un embargo de salario, un embargo de un vehículo para poder cobrarse, asegurarse, porque el embargo es o la medida cautelar en sí lo que nos busca es asegurarnos el derecho que estamos persiguiendo en el juicio. Sí. En este caso específico, en el tema de las obras sociales y en el tema de salud, no vamos a tener una cuestión como es en el día a día en un juicio normal de embargar el sueldo para cobrarse, embargar un vehículo, embargar un inmueble. En este caso, la medida cautelar es la prestación misma. Es decir, que se cumpla de antemano y que el juez en el primer decreto, cuando recibe, ¿no?, la demanda nuestra, deba encontrarse obligado a cumplir, a resolver sobre esa medida cautelar, porque siempre es lo primero que se resuelve junto con la admisión de la demanda. Y en este caso lo que se pide es la medicación o el tratamiento o la cobertura que se persigue, ¿no? Muchas veces es una cuestión que nos lleva a, digamos, una encrucijada porque, bueno, la contraria estima, o hay muchas voces, muchos escritores que opinan que una confirmación, ¿no?, de la medida cautelar significa que ganaste el juicio. Lo que puede que no, como puede muchas veces que sí. A ver, que me hayan otorgado la cautelar no significa que yo gane el juicio, sí significa que la utilice bien. Nosotros tenemos 3 cuestiones, que es la que yo mencionaba recién, que tenemos que acreditar para poder conseguir y demostrar y tener la posibilidad de que se nos brinde, o sea, que el juez obligue a la obra social a cumplir. Claro. Que es acreditar, en primer lugar, que nuestro derecho es verosímil, es decir, ahí es donde vamos a tener que aportar toda la prueba, como las historias clínicas, las recetas. Obviamente que nosotros vamos a tener en nuestras manos o en poder una receta rechazada o una resolución de la obra social diciendo que no cubre, o un mensaje, lo que sea. Bueno, vamos a acreditar la verosimilitud de ese derecho. Y para mí, lo más importante, el peligro en la demora, en este caso, que es otro de los requisitos que tienen todas las medidas cautelares, pero que acá juega un papel fundamental. Peligro en la demora, ya sea por peligro de muerte, en el caso de una cuestión de un tratamiento oncológico, un tratamiento complicado, una cuestión de necesidad del tratamiento prescripto con celeridad para poder evaluar resultados. Eso también va de la mano por ahí con el médico. Me ha tocado tener que hablar con especialistas, porque por ahí son temas muy, muy específicos en los que te tenés que sentar a estudiar sobre una patología, pero bueno, demostrar que una demora, es decir, esperar estos 8 meses, este año que puede llegar a tener en el peor de los casos este juicio, no sería para nada bueno para la persona que lo está persiguiendo, porque Exacto. si tengo que esperar un año una medicación, no cumpliríamos con el objetivo, ¿no?, del procedimiento. O sea, doctora, que la medida cautelar de cierta manera obliga o tiene que garantizar por parte de la obra social de la prepaga a que el paciente, en este caso, continúe con el proceso, ya sea de recibir los medicamentos o a continuar con algún tratamiento que se está realizando. Sí, en realidad, o sea, nosotros mediante la demanda perseguimos que se obtenga cierto tratamiento, cierto medicamento. Me ha pasado hace poquito, en esta última semana, he tenido una consulta, por ejemplo, con el tema de las coberturas de las obras sociales por ley también, que tienen que cubrir en este caso. Bueno, también en ese caso se evalúa de manera distinta porque es una cobertura, pero se persigue la finalidad también de que el juez le decrete a la obra social la obligación de cumplir con esa prestación. Perfecto. En este caso, si fuera una medicación, de proveerla, es decir, una vez que el juez dio el visto bueno de decir sí, te concedo la medida cautelar, tiene un mínimo plazo de una semana. Obviamente también está en el abogado el tema de apretar y ajustar los tiempos, insistir, ir a la sucursal de la obra social a preguntar cómo vienen las cosas, ¿no? Pero lo que se busca en este caso es la celeridad, darle la solución que realmente necesita la persona que viene a buscar nuestro servicio. Perfecto. ¿Qué costos están involucrados en la presentación de estos amparos?
Bien, esto es un tema también muy, muy específico porque como les comentaba al principio, es un juicio distinto a los otros, a lo que es el Poder Judicial de Córdoba. Ujú. Tenemos una distinta unidad de medida porque en lo que es provincia de Córdoba, en realidad en todas las provincias, si bien difiere según cada una de las provincias, ¿no? Tenemos lo que es el IUS como unidad económica en los juicios normales y en el tema de amparos se hace mediante UMA, la unidad de la medida arancelaria, que es mucho más alta que el valor que tenemos de IUS que utilizamos los abogados, pero bueno, eso se fija al final, ¿no? Hay abogados que prefieren cobrar poco, por así decirlo, entre comillas, y asegurarse, porque generalmente una obra social tiene solvencia como para Sí, luego después poder cobrarle, en el hipotético caso, obviamente, de que la obra social pierda y que le ganemos el juicio, ¿no? Que claro. nos tenga que conceder lo que estamos persiguiendo y que en este caso, como en todo juicio, generalmente el vencido será el quien debe hacerse cargo de los honorarios. Ujú. Generalmente fijan 20 UMAS. El UMA hoy no recuerdo si está como en 50, 60 mil pesos. Es bastante alto, pero bueno, en el tema de qué cobrarle al cliente, por ahí depende. A ver, si yo te estoy consiguiendo una medicación que sale en millones, generalmente se utiliza en la práctica pedir un porcentaje sobre esa medicación que vos le estás logrando conseguir al Claro. cliente que no podría pagarla. Pero eso va a depender, por ejemplo, si es un tratamiento, ver el total del tratamiento, cobrar un porcentaje o cobrar un mínimo de inicio sabiendo que si ganamos el procedimiento tenemos la posibilidad luego de cobrarle a la obra social. Correcto. ¿Estas presentaciones de los amparos lo puedo presentar de manera personal o si soy afiliado a una obra social y soy empleado, lo puede presentar mi empleador? No, siempre es de manera personal. Lo que Ajá, sí vamos a tener que acreditar junto con la prueba, obviamente, es el hecho del carnet de la obra social, o claro. sea, el número de afiliado, todas esas cuestiones que van a ser introductorias en nuestra demanda. Bien. Pero la demanda la firma la persona damnificada, la persona sobre la cual recae el tratamiento, la necesidad, junto con su abogado patrocinante en Ujú. este caso, y obviamente se invoca o se agrega, ¿no?, el número de afiliado o las cuestiones, la sede a la que pertenece, por ejemplo, PAMI, sede Villa María. En ese caso, por ejemplo, también tener en cuenta que no es que nosotros vamos a tener que mandar, cuando nombraba el tema de la carta documento, no es que nosotros vamos a tener que mandar a Buenos Aires la Sí, carta documento, ¿no? Vamos a ir en primer lugar a la sede donde nos corresponda la jurisdicción por nuestra ubicación, ¿no? Por nuestro domicilio. correcto. Por ejemplo, yo estoy domiciliada aquí en Villa María, resido aquí en Villa María, tengo que ir a la sede de la obra social aquí en Villa María, ¿no? Ujú. Es así, o sea, no es que es una cuestión imposible de tener que llegar con una carta a la central de Buenos Aires, de Mendoza, de donde se encuentre, porque bueno, tenemos centrales en todo el país de distintas obras sociales o prepagas. Pero bueno, es otra cuestión a tener que mencionar también. Muy bien, doctora, como siempre, los conceptos son claros para entender nuestros derechos. Indudablemente que puede llegar a haber consultas. Nosotros dejamos en las redes sociales, el número de teléfono, todo a disposición de nuestros televidentes para que se contacten con vos, Vicky. Sí, sí, por supuesto, no, estoy siempre al tanto, no tengo ningún problema en responder consultas, lo que deseen. Por ahí actualmente tengo un poquito apagadas mis redes de trabajo, pero no significa que no esté ahí atrás Ujú. de los chats para responder, ¿eh? Perfecto. Muchas gracias, Vicky. Nos vemos la semana próxima. Nos vemos, muchísimas gracias. Hoy estuvimos hablando con la doctora María Victoria Taberna de los amparos para las obras sociales. Vamos a poner la plaquita en pantalla para que usted tome nota de los datos. Redes sociales, teléfonos de la abogada, teléfono 353 56 45 702. Su red social laboral es @derecho.en.redes y también está el correo electrónico. María Victoria Taberna, abogada, matrícula 4087.